Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes. Un día más. Esta vez vamos a ver el área de comunicación y tenemos como tema: leemos un texto narrativo para conocer a una persona que superó retos. Hay que tener en cuenta de que estas historias nos ayudan a nosotros a fortalecernos como personas, ya que vivimos en una situación adversa quizás, y tenemos que cambiar de rumbo para lograr nuestros tan anhelados sueños. Bien, estudiantes, como siempre nosotros requerimos de algunos materiales para que nos puedan ayudar en clase. Entonces nuestros recursos el día de hoy va a ser nuestras fichas, las guías, el cuaderno de trabajo, regla, lapicero, colores y textos de apoyo que nos puedan ayudar. Bien, estudiantes, la meta del día de hoy, en realidad tenemos dos metas. La primera meta es leer un texto narrativo para conocer de qué trata y qué podemos aprender de él. Y la segunda meta es identificar qué cualidades del personaje principal lo ayudaron a conseguir su sueño o reto. Entonces, en este texto narrativo nosotros vamos a tratar de observar, de visualizar bien y también tener en cuenta los elementos del texto narrativo, que vienen a ser inicio, nudo y el desenlace. Bien, estudiantes, el texto narrativo en sí es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. Es un pequeño concepto que les alcanzo para que tengan una idea de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, estudiantes, vamos a ver un videíto para que tengan en claro qué es el texto narrativo. Hola, queridos estudiantes rufinistas. Hoy hablaremos del género narrativo. El género narrativo agrupa todas aquellas obras que cuentan y relatan hechos reales o ficticios. Pertenecen al género narrativo los mitos, leyendas, fábulas, cuentos, novelas, biografías. Hay una gran variedad de libros narrativos para leer. Todo texto narrativo tiene los siguientes elementos: personajes, espacio, tiempo, narrador y acción. El narrador se encarga de relatar la historia. Este puede ser omnisciente, que narra la historia en tercera persona y se sitúa fuera de esta. Protagonista, narra la historia en primera persona y participa de los hechos. Y testigo, relata lo que le sucede a los otros personajes. La estructura se conforma de introducción, nudo y desenlace. La introducción o presentación de la situación inicial muestra al lector los personajes principales de la historia, además de exponer el conflicto central del relato. El nudo o desarrollo, una vez se conocen los personajes y el conflicto, se muestra en la forma en que cada uno resume un rol frente al problema. El clímax y desenlace es el punto en el que el conflicto llega a su máxima tensión y donde se resuelve positiva o negativamente. Los personajes pueden clasificarse según jerarquía en principales, secundarios y terciarios, o también según desarrollo en dinámicos o estáticos. Los tiempos narrativos pueden ser lineal, cronológico, atmosférico, de anticipación, prospección o retrospección.
Hemos aprendido bastante. Sigamos adelante. Created using Powtoon. Muy bien, estudiantes, como hemos podido escuchar y ver en el videíto, lo más importante de un texto narrativo en realidad es la estructura, ¿cierto? Porque incluye además personajes principales y secundarios. Entonces, cuando nosotros tenemos una lectura, hay que visualizar primero bien, ¿no? Hay que determinar qué es lo primero que nos llama la atención y tenemos que observar, en primer lugar, el título, ¿no? En este caso es el Orgullo Nacional. Pero además de eso, estimados estudiantes, vamos a ver las imágenes, ¿ya? Las imágenes que nos van a referir de qué se trata más o menos el texto. No olvidemos siempre visualizar las imágenes para nosotros entender o tener un alcance de lo que se va a tratar el texto. Posterior a eso, vamos a contar los párrafos. Tenemos un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, cinco párrafos y 6 párrafos. En cada párrafo, estimados estudiantes, se determina una situación diferente y entonces nosotros hay que tener en cuenta que tenemos que analizar bajo estas premisas. Ya en el primer párrafo normalmente nos habla, en este caso, del lugar, ¿no? El lugar en donde participó Gladys Tejeda sobre la maratón del 2019. No olvidemos que los Juegos Panamericanos en Lima se realizaron el año pasado, ¿no? Y entonces ella fue pues una gran triunfadora, ya, adjudicándose la medalla de oro. Entonces, en este texto narrativo lo que vamos a centrarnos es en esos aspectos que ya les he detallado. Muy bien, continuamos. Muy bien, estudiantes. Bien, ahora vamos a ver este texto narrativo desde otra perspectiva, ¿ok? No olvidemos que primero tenemos que fijarnos en el título y posterior a ello podemos determinar los elementos del texto narrativo que vienen a ser básicamente el inicio. Ya en el inicio nosotros vamos a ver un poco el tiempo, el espacio, los personajes que están involucrados en dicho texto. Pero también vamos a ubicar el nudo. ¿Y de qué trata el nudo? El nudo básicamente nos va a hablar de toda la temática, el problema que se suscita en dicho texto narrativo. Ese es el fondo, el trasfondo de la historia, ¿no? La historia que nos están narrando. Pero también vamos a llegar a un final y eso básicamente es el desenlace, en el cual vamos a ver si el final puede ser feliz o puede ser trágico. En este caso estamos hablando de una atleta reconocida a nivel nacional y su final es feliz, ¿no? Pero ha transcurrido muchas peripecias para que ella pueda lograr esas metas anheladas. Entonces, ante ello nosotros nos preguntamos, ¿dónde estará el personaje de las imágenes del texto? Para ello tenemos que leer, para ubicar en dónde específicamente la están mencionando, en dónde específicamente está participando, ¿ok? Nos tenemos que adentrar al texto. Y también la siguiente pregunta sería, ¿de qué tratará el texto? Nos llama una curiosidad, ¿no? Al ver las imágenes, al ver esta estructura, ya nos invita a que nosotros queramos leer el texto. Y por último diríamos, ¿te gustaría leerlo? ¿Para qué? Muy bien, a cada uno nos gustaría leer para nosotros conocer de qué está hablando este texto narrativo. Bien, estudiantes, continuamos. Muy bien, estudiantes. Aquí durante la lectura vamos a detallar paso a paso conforme vamos narrando el texto. No olvidemos que es un texto de la atleta Gladys Tejeda, que un día especifica bien la lectura y nos dice que es Orgullo Nacional el título. Y empezamos a narrar, ¿no? El sábado 27 de julio, Lima amaneció con neblina. A pesar del frío invierno, cientos de personas se reunieron en las calles de Miraflores. Muchos o muchas sostenían en sus manos pequeñas banderas del Perú. Algunas incluso vestían camisetas de la selección peruana de fútbol. Alrededor de las 11 de la mañana, Gladys Tejeda se acercaba a la línea de la meta, corriendo a lo largo de la avenida Alarco.
Al finalizar esperaban Carlos Niehaus, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos de Lima, y el presidente Martín Vizcarra de la República, no presidente de la República, Marcelina Pucuaranga, madre de Gladas, y el público en general. La gacela, como lo decían en el colegio, cuando la veían correr, lideró con gran diferencia la carrera desde los 21 kilómetros y ganó la medalla de oro muy por encima de Bethany Sacholblen de Estados Unidos y de Angie Orjuela de Colombia. Gladys, la menor de 9 hermanos, nació en Junín un 30 de septiembre de 1985, en el seno de una familia humilde. Desde pequeña mostró su amor por el atletismo. En su escuela participaba en torneos y empezó a destacar según recuerda. Se levantaba antes del canto de los gallos. Para salir a correr regresaba cansada y seguía con sus actividades. De acuerdo con su testimonio, nada fue fácil al inicio. Sus logros no se dieron de la noche a la mañana. La lección más grande que le dio su madre fue seguir adelante. Para Marcelina no existía la palabra no. Según recuerda, un día con las zapatillas de su vecina que calzaba una talla menos, compitió y terminó segunda. Lloró, no solo por haber perdido, sino porque el primer puesto era una cocina y ella se la quería dar a su mamá. Luego llegó el golpe más duro, la muerte de su padre. Estuvo a punto de dejar todo, de abandonar su sueño de ser una gran deportista. Sin embargo, pronto lo retomó, más aún cuando el Instituto Peruano del Deporte en marzo de 2009 la incorporó en sus programas luego de verla en una maratón en Junín. Inmediatamente vendría su participación en diversas competencias internacionales. Muy bien, ahí está el texto, hemos leído y hemos entendido que se trata de una perseverancia, de una constancia en cuanto al reto, al desafío para alcanzar sus metas. Bien, ahora nos preguntamos nosotros qué es un reto y vamos a determinarlo con un pequeño concepto. El término reto hace referencia a un desafío o a una actividad física o intelectual que una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades porque precisamente está revestida de dificultades y complejidades. Entonces, básicamente un reto es un cambio, ¿no? Un cambio brusco, llamámoslo así, ante una desventaja o ante una situación difícil. Abrirse un camino ante una situación un poco complicada es en realidad un reto, una actividad y una meta a lograr. Entonces nosotros vamos a tener una idea más clara con un videíto que le voy a mostrar a continuación. ¿Ok? Vamos. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. A veces es mejor estar solo. ¿Por qué? Nadie te hace daño. Si te enfocas en lo que pasaste, no podrás ver lo que te espera. Ahora sube y mira todo. Ohana. Oye, déjala en paz. ¡No! ¿Qué dijiste? Ohana significa familia. Y tu familia nunca te abandona. ni te olvida. Algunas veces el camino correcto no es el más fácil. El cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Pero no te preocupes, ¿eh? Todo saldrá bien. Empezamos esto juntos y así lo terminaremos. Te lo prometo. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar. Debo dejar de pretender ser algo que no soy.
¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Soy malo. Y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. No hay nadie quien quiera ser además de mí. Ay, no. Lo arruiné. Lo lamento. De veras lo siento. ¡Así se falla! ¡Y fue grandioso! ¡Excepcional! ¡Extraordinario! He visto mejores. Del fracaso se aprende. Del éxito, no mucho. Muy bien, estudiantes. Como pudieron ver en el videíto, uno se encamina prácticamente ante algo negativo, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, nosotros hemos leído el texto narrativo y vamos a absolver algunas preguntitas. ¿Quién es el personaje principal de esta narración y qué cualidades tiene? Muy bien, estudiantes, Gladys Tejeda, ¿cierto? ¿Cuál es la cualidad que tiene? La perseverancia. Muy bien. Según el texto, ¿por qué en el colegio le decían Gacela a Gladys Tejeda? Correcto, estudiantes, porque era una de las más veloces, ¿no? Cuando hacía la competencia de la carrera, era una de las más veloces que imitaba de repente a la gacela, pues no es un venadito que empieza a correr desesperadamente para lograr de repente llegar a su meta lo más antes posible, ¿no? Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿cuál era su sueño o meta desde pequeña? Correcto, estudiantes, ¿no? Era incorporarse de repente a ganar grandes maratones a nivel internacional, ¿no? Estos eran sus sueños, participar en las grandes olimpiadas y eventos internacionales. En la última pregunta nos dice, según el texto, ¿qué quiere decir la expresión sus logros no se dieron de la noche a la mañana? Muy bien, estudiantes. Para ella fue un poco complicado llegar a alcanzar su meta, ya que tuvo que pasar muchas dificultades, ¿no? Y empezó a trabajar duro y parejo. Incluso había situaciones en que ella no tenía zapatillas y entonces con las zapatillas de su vecina empezó a correr y de ahí económicamente fue mejorando progresivamente cuando ganaba las olimpiadas, algunas medallas. Y todo se dio gracias a Dios por su esfuerzo y su perseverancia, ¿no? Entonces sus logros no se dieron pues de la noche a la mañana, hubo un gran trabajo por realizar antes de llegar a la meta. Continuamos, estudiantes. Ok, estudiantes, una vez que hemos terminado de leer, nosotros hay que sacar una especie de conclusiones, ¿no? Y para ello vamos a determinar un pequeño cuadro. En este cuadro nosotros vamos a observar las cualidades, las características que distinguen y definen a las personas, a los seres vivos en general y a las cosas, ¿cierto? Esa es una cualidad. Pero en relación a Gladys Tejeda, nosotros nos preguntamos, ¿qué acciones realizó Gladys Tejeda y qué cualidades la ayudaron a lograr su sueño o reto? Elaboramos y completamos el siguiente gráfico. Dentro de las cualidades, permítanme decirles que una de ellas es la perseverancia, que ella no desmayó a pesar de todos los problemas que tenía, a pesar de la falta de economía que tenía. Ella nunca desmayó por alcanzar su sueño. Ella persistió constantemente, fue practicando a pesar que no tenía los medios suficientes. Ya vemos ya de que también
faltaba mucho dinero, que no podía ni comprarse unas zapatillas, pero ella seguía en esa constancia, ¿no? Porque quería lograr sus sueños. Y en la parte de las gradas nosotros vemos acciones que realizó Gladys hasta lograr su meta, de acuerdo al orden de la narración que nosotros hemos leído en el texto narrativo. Entonces, si nos recordamos, básicamente pondríamos en el primer peldaño que ella participaba en el colegio con sus amigas haciendo la maratón, ¿no? La carrera que se le llama. Y ahí le apodaron la Gacela. Desde ahí partió un poco el entusiasmo de seguir participando en dichas actividades porque empezaba a ganar a sus amigas. Posteriormente logró ver un campeonato donde participó con la ayuda de una vecina, porque es ella quien le prestó las zapatillas, y en realidad era una talla menor, ¿no? Imagínense, siendo una zapatilla chica, de repente un poco de molestia en los pies, pero ella seguía perseverando porque había una meta que alcanzar en ese entonces, que era el de ganar. Lamentablemente llegó segunda y se puso muy triste, empezó a llorar porque básicamente el premio era una cocina, ¿no? Y esa cocina quería regalarle a su mami, pero no se pudo. Posterior a ello sucedió una acción terrible. Su padre falleció, ella se sintió morir. Muchas veces, a veces dejamos los sueños por una tragedia así, y ella estaba a punto de dejarlo todo, pero más pudo sus sueños, sus metas, que se reincorporó y empezó otra vez a practicar la maratón, y empezó otra vez con su sueño, ¿no? Y después de ganar una carrera, el Instituto del Deporte de Atletismo lo invita a integrarse como una atleta reconocida a nivel nacional y para que ella pueda participar en los eventos internacionales. Y la historia de la medalla de oro la conocemos porque el año pasado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ella logró la tan ansiada meta, alcanzó sus sueños, no desmayó. Fueron muchas acciones que tuvo que pasar para lograr la medalla de oro. Y vamos a recordar un poquito de cómo fue ese momento. No falta nada, Gladys, y parece que tenemos récord. Oscar, parece que tenemos récord. Ahí vemos nosotros al atleta. Fíjense, ahí está Gladys Tejeda. Está a punto de llegar a la meta. Y logra ganar la medalla de oro. Bueno, felices fiestas patrias para todos los peruanos. Justo en el aniversario de Perú, ¿no? Justo en el aniversario de Perú, en fiestas patrias. Ahí todo el público ovacionándola por dicho triunfo. Ella se siente exhausta, pero a la vez también se siente feliz de haber logrado esa meta tan anhelada por muchos años. La vida siempre da revanchas, Oscar, Margarita. No olvidemos que para llegar a esta meta ella tuvo que pasar muchas dificultades. Siempre la vida y Dios es justo, dice, ¿no? Porque esa medalla que ella perdió, no la perdió por trampa, no la perdió por algo malo que hizo. Un error. Fue un error, nada más, un error de decir las cosas en su momento, pero ahí está. Es la segunda vez que veo correr a Gladys y la segunda vez que la veo cruzar primera. Y es la segunda vez que yo grito como una loca. Es una cábala, tienes que invitarme a sí, para los Juegos Olímpicos con Oscar Valiente, por favor, que ahí tenemos mira. Muy bien, eso fue un poco de compartir con ustedes, estudiantes, este pequeño momento. Muy bien, estudiantes. Entonces, como hemos podido ver en el video de los Juegos Panamericanos, es donde Gladys Tejeda prácticamente logró, pues, ¿no?, una proeza. ¿Ya? Ahora ella alcanzó la medalla de oro en esos Juegos Panamericanos de acá de Lima, y también marcó un récord, ¿ya? Un récord panamericano que hasta ahora, hoy en día, lo ostenta, ¿no? Nadie todavía ha podido batir ese récord. Entonces, nosotros vamos a terminar esta clase con algunas preguntitas, ¿no? Por decir, Daniel nos dice de que estoy de acuerdo con Gladys Tejeda, los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno los desee tanto que ponga todo de sí hasta poder conseguirlos. Yo les pregunto a ustedes, estudiantes, ¿están de acuerdo con la opinión de Daniel? ¿Por qué?
Escribe tu respuesta. Muy bien, ahí te dejamos para que puedas tú responder y armar ese cuadro para que puedas llevarlo a tu portafolio. En la siguiente pregunta, básicamente es ponerles al frente a Gladys Tejeda y decirle, ¿qué le preguntarías tú a Gladys Tejeda? Ya escribe 2 a 3 preguntas. Si tú la tuvieras enfrente, ¿qué preguntas le harías? Eso también va como actividad para tu cuaderno y eso lo vas a archivar en el portafolio. Muy bien, estudiantes, entonces no olvidemos que este texto narrativo tú lo puedes leer las veces que sea necesario para que lo puedas comprender mejor, ¿ok? Muy bien. Ok, estudiantes, la clase ha terminado y les agradezco en verdad por su atención y les invito a que se suscriban a mi canal para continuar con estas clases, ¿ok? Entonces nos vemos hasta otra oportunidad.